$1.098 a cada uno. Lo más triste es que todo está cerrado y nosotros tenemos un hambre. Yo me estoy desmayando. Si se demora más de 12 minutos la pizza en estar, pues es gratis. Pero caballero, no es fácil. Uno viene desde otra provincia madrugando y que no haya corriente. Ay, Cuba, gran hotel. Metálica, ¿ves? Con un buen sorbito de café. Ay, me siento libre. Eso pasa pocas veces en la vida de un cubano. ¿Estás manifestando en una plaza? Sí. Ay, no. Solamente usada en Cuba. Chivatón. Esta es una de las tiendas más famosas aquí en Camagüey, Tienda El Encanto, en MLS. Y es que desde 2008 el centro histórico de Camagüey fue declarado Patrimonio Mundial. La niña y los dos señores, hay una cola, vamos a respetar. Señor, Arreguíndate ahí que te queda. 1:30 de la tarde, mis tarequeadores, y de nuevo estamos aquí frente a la agencia para comprar los boletos de avión, pero... Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y este es un canal sobre realidad cubana. Y hoy estamos en la hermosísima ciudad de Camagüey, en Cuba, caballero. Y vamos a tener una aventura juntos, justo aquí, miren, en el casino estamos ahora mismo. Hoy vamos a comprar boletos de avión justo aquí en Camagüey, Cuba. Así que vamos a ver si vale la pena el riesgo. Y vengo con Lisander. De camino a la agencia, miren por dónde estamos pasando ahora, por el estadio Cándido González, el estadio de los Toros de Camagüey. ¿Quién va a ganar la serie nacional este año, Lisander? Astuna o Granma otra vez. Astuna. Y después Camagüey. Más tinajones, ¿bien? El tinajón es lo que caracteriza a Camagüey. Es la ciudad de los tinajones en Cuba. Dicen que si vienes a Camagüey y tomas agua de tinajón, jamás te vas de Camagüey. ¿Lo comprobaremos, Lisander? No, porque... Si quiero ir. Yo también, así que no vamos a tomar agua de tinajón. Y ustedes dirán, Nauris, pero si tú eres de Las Tunas, ¿por qué van a comprar un boleto de avión en Camagüey? Bueno, porque Las Tunas no tiene una agencia donde tú puedas sacar así un boleto internacional. Ya le estoy adelantando cosas. Un boleto internacional. Y Las Tunas tampoco tiene aeropuerto. Tenía, pero bueno, luego hubo que darle mantenimiento, jamás se le pudo dar mantenimiento, en fin. No tenemos aeropuerto en Las Tunas, miren, en el río que estamos. Ustedes los camagüeyanos saben el nombre de este río. Lisander, ¿tú lo sabes? Es el nombre, el que pasa por el casino. Ya saben. Porque está detrás del estadio. Hemos preguntado a más de 3.000 personas la dirección. Qué diferente Camagüey con respecto a Las Tunas, que hay personas en las calles. Y no en las calles súper principales, no. En Las Tunas no se ve esta vida. De momento me siento así como que atormentada. Bueno, vamos a ver si logramos encontrar la agencia para pagar nuestro boleto. Adivinen, ya llegamos, ya encontramos la agencia, pero para variar se acaba de ir la corriente justo ahora, 9:30 de la mañana. Vamos a esperar aquí unos 15 o 20 minutos a ver si es algo de que llegue rápido, y si no, lo que vamos a hacer es esperar 4 o 5 horas a que regrese la corriente, porque esa es la media de cantidad de horas que se están llevando la corriente. Ir al centro del pueblo y luego regresar. Yo le dejé a la muchacha que tiene mi pre-reserva hecha mi número de teléfono para que me avise si llegara antes, pero caballero, no es fácil. Uno viene desde otra provincia madrugando y que no haya corriente. Ay, Cuba. Gran hotel. La heladería de aquí de Camagüey, quiero que me digan ustedes, mis tarequeadores de Camagüey, ¿funciona así todos los días? Porque en Las Tunas no, eso no pasa. Está apagada, dice cerrada, porque no tienen electricidad. Esta es una de las tiendas más famosas aquí en Camagüey, Tienda El Encanto. En MLS supongo que sea, porque no tiene sentido que no sea en MLS. Y quería enseñárselas, pero miren, también está cerrada, imagino que por falta de electricidad. Caminando y caminando, buscando comida, caballero, hemos llegado al Parque Maceo. Qué lindo está esto, miren, con los tinajones aquí con plantas. Tenemos por acá la Gran Antilla, el Banco Financiero Internacional, aquí dice Centro Alemán y aquí el restaurante Rancho Luna. Pero es que lo más triste es que todo está cerrado. Ustedes ven, allá está el restaurante Rancho Luna, está cerrado porque no hay corriente. Todo centro de Camagüey no tiene corriente y nosotros tenemos un hambre grandísimo, Lisander. Yo me estoy desmayando. Y este sol, bueno, vamos a seguir en nuestra tareque aventura buscando tareque boletos con tareque comida. Vamos allá. Caballero, estoy hasta nerviosa, todavía estoy nerviosa. Me conocen hasta en Camagüey, caballero. Vino una muchacha ahora mismo y me dijo, tú eres Nauris de Las Tunas, el canal de YouTube. Yo, sí. Yo, me conocen. Todavía estoy nerviosa.
Ya estoy extra provincial, ¿cómo es que se dice? Bueno, desde Camagüey, reportando, tarequeando con Nauris. A mí cuando me saluda me pongo nerviosa, pero salúdenme. Por fin encontramos la cafetería Elpis. Y yo decía, Lisander, ¿qué significará Elpis? Porque no puede ser Elpis. Y me dice, mira para allá, palabra griega que significa esperar con anhelo, por lo general con placer. Y mira que estamos esperando con anhelo las pizzas, ¿eh? Porque desde las 4 de la mañana no comemos nada. ¿Son las de nosotros? Son 2 de pizza de queso, pero es de la orden 11. Me parece que es de la orden 11. Y nosotros somos la 17. Bueno, vamos a esperar con Elpis, con anhelo y placer. Ahora sí, caballero, llegó la pizza. Nos costó cada una 160 pesos. Entre los dos, 320 pesos. Y los jugos, 25 pesos cada uno, 50 pesos. Me dijeron aquí las muchachas que atienden que en un tiempo normal donde tengan corriente, si se demora más de 12 minutos la pizza en estar, pues es gratis. No tienes que pagarla. Pero como ahora están tirando con el gas licuado, por los apagones y toda esta falta de electricidad, pues no se cumple esa regla. Pero está buena. Nunca había visto eso en un lugar aquí en Cuba. Y para nacionales, para nosotros los nacionales, de verdad. Está bueno, eso vamos a probarla ahora. ¿Te gusta? ¡Qué hambre! Está rica. Y como dicen, barriga llena, corazón contento, ya estamos así. Y miren, vinimos al Parque Agramonte. Todas estas personas que ustedes ven aquí detrás de mí son turistas con su guía. Y es que desde 2008 el Centro Histórico de Camagüey fue declarado Patrimonio Mundial porque tiene una arquitectura única. Romeo, ¿por qué vas tan lejos? ¿Dónde estás que no te veo? Y por supuesto no podíamos dejar de venir, caballero, a la Plaza del Carmen. Yo he venido muchas veces a Camagüey, pero nunca había estado aquí. Y miren, Lisander, ya tiene un amigo nuevo. Pero Lisander, ese amigo tuyo. Brother, ¿cómo está la situación del agua aquí? La Plaza del Carmen es bien turística y precisamente por todas estas esculturas metálicas, ¿ves? Con un buen sorbito de café. Hay que regar con agua de lluvia. Iglesia Mayor o la iglesia de la Plaza Mayor, ustedes nos corrigen, mis tarequeadores camagüeyanos. Ahorita estábamos buscando sus nombres y leyendo y nos los aprendimos, pero ya se nos olvidó. Así que en el video se lo vamos a estar poniendo. Realmente estamos impresionados por lo bonito. Mauri nunca había venido. A esta parte de Camagüey no. Yo una sola vez. Y es verdad que esto siempre te impresiona. La usan mucho en las novelas cubanas de épocas y esas cosas. Cogen en todas estas plazas, todos estos adoquines y simulan aquí las escenas esas antiguas, ¿no? Miren aquí el hombre conquistando a su chica. Pero él será mío y no de ella. Te amo, Romualdo. Te amo. No te vayas con ella. ¿Qué habrá de nuevo en la prensa, eh? Oye, ¿qué dicen ahí? Dice, se acabaron los apagones y hay agua de nuevo en Cuba. Ojalá, mi amigo. Lo cierto es que estas esculturas tienen un realismo grande porque no es tanto lo detallista, sino las posiciones que tienen, ¿sabes? Que tienen un movimiento, tienen una vida, reflejan una acción cotidiana y eso, olvídate, te acerca a ellas. A mí me encanta Camagüey, tiene adoquines también, eso me encanta. En las calles me recuerda mucho a Trinidad. La verdad que es una ciudad preciosa. Cubano que se respete no puede salir y dejar de tomar un cafecito, así que mira. Un capuchino. Sí, vinimos aquí al restaurante El Paso, que El Paso está justo en la Plaza del Carmen, así que bueno, me parece bastante acogedor, buen trato, así que vamos a probar ahora el capuchino. 2 plomos más. Oh, sí. Ay, estoy formando lo mío, ya boté azúcar, en fin. Estoy haciendo ya lo de la chef chapuza. Mira, me gusta esta taza, mira. Ay, qué bonita está. Mira el asa. Delicioso. Definitivamente pueden venir a El Paso. Qué rico está, con sabor a canela. Bueno, realmente hemos pasado un poco de trabajo para encontrar en la ciudad dónde comer, dónde merendar, dónde almorzar, porque como la mitad de la ciudad de Camagüey, el centro de Camagüey, sin corriente, muchos servicios están cerrados. Al final lo hemos conseguido y por fin encontramos una cosa que estábamos deseando desde que llegamos. Un rico cafecito. El café de la Plaza del Carmen, caballero. Está genial. Y como diría mi Nauris, provechito. Provechito. Para que vean cuánto turismo hay en Camagüey, aún con las condiciones de apagón y todo esto que estamos viendo. Todos estos son turistas en bicitaxi, disfrutando de un buen bicitaxi cubano. Ay, me encantó. Vámonos en este, Lisan. Antiaguacero. Antiaguacero, muy bueno. Impermeable. Plaza San Juan de Dios. Y esta plaza es
otro lugar en Camagüey al que no puedes dejar de venir. Con esta monumental iglesia detrás, qué lástima que no esté abierta para enseñárselas. Aquí detrás está el Hostal San Rafael, que también tiene un café, se ve rico como para tomarse su buen cafecito, su buena piña colada y comer. Quiero que ustedes, los que son camagüeyanos o los que saben de esta fiesta, díganme si el Tinajón se celebra aquí. Esta celebración que se hace en Camagüey fundada por Adalberto Álvarez. Y esta parte aquí, imaginamos que sea para hacer actividades por las noches, pues bueno, tiene sus sillones, sus mesas. Me parece algo que se debe llenar de turistas cuando la ciudad esté llena de turistas, pero está bien bonita la verdad. Me encantó. Está bueno para hacer un videoclip. Miren, Camagüey también tiene su restaurante en 1800. En Las Tunas tenemos uno. Caballero, declaro la Plaza San Juan de Dios como mi lugar preferido de Camagüey. Yo he venido varias veces aquí a Camagüey, pero nunca había estado aquí. Y la verdad que se respira otro ambiente, ¿no? Yo la traje. Ay, claro, mi amor, bello. Él sabe lo que a mí me gusta. Es que se respira otro ambiente. No está Cuba en apagones, sin agua, con tantos problemas. Se respira, la verdad, como que no hubieran problemas. Y eso es de día, imagínense de esto de noche con sus lucecitas, bajo las estrellas, con música. Yo me imagino de noche tomándome primero el cafecito que no puede faltar y después mi buen trago de Bloody Mary, de Russian White, no, White Russian. Lástima que no podamos estar aquí de noche. Todavía hay que comprar los pasajes, caballero. Acabo de llamar a la muchacha de los pasajes y me dice que no ha llegado. ¿Y es qué hora? 12:20. Y desde las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana se fue la corriente. Así que nos hacemos una idea de que la corriente llegue sobre las 1 o las 2 de la tarde. Y a esa hora vamos directo para la agencia y a comprar el boleto, a comprar el objetivo de esta aventura. Además de aprovechar y echarle un vistazo a la ciudad de Camagüey, que a propósito tiene 300.000 habitantes. Bueno, seguimos. Ay, qué rico. Tengo una plaza para mí sola. Ay, me siento libre. Eso pasa pocas veces en la vida de un cubano. ¿Estás manifestando en una plaza? Sí. Ay, no. Ay, no. Nos tuvimos que comprar estos 2 pomitos de agua porque el pomo grande que trajimos de la casa ya se nos acabó. Y caballero, 150 pesos el pomito este de agua. Pero yo tengo la boca hasta amarga de la sed que tengo de ahorrar agua. Porque no es solamente que esté cara. A ver, está cara. Pero es que no tienen en todos los lugares agua. Ábremelo, por favor, amor. Ah, sí. Y qué sol. Hoy hace sol cantidad. Una y media de la tarde, mis tarequeadores, y de nuevo estamos aquí frente a la agencia para comprar los boletos de avión, pero ya hace 4 horas desde que se fue la corriente y todavía no ha regresado. Quiere decir que seguramente son 5 horas. Caballero, vinimos caminando, caminamos como 20 minutos desde el centro hasta aquí para ahorrarnos en un bicitaxi, porque hemos gastado cantidad en comida. Entonces, bueno, hay que esperar. Ay, que esa música, no hay corriente, pero hay perra música. Estamos cansados, hemos hecho algo de turismo, pero realmente nuestro objetivo, que son los boletos, ahora que estamos en esto, y todavía después de esto tenemos que regresar a nuestra Tunas. Y posiblemente por lista de espera o bueno, pagando un poquito más, vamos a ver si tenemos suerte. Porque tampoco tenemos boletos de ida de Camagüey a Tunas. No. Pero bueno, hoy es Tremenda aventura. lloviendo todavía, miren qué feo está el día. Es las 2:30, 5 horas exactas estuvo sin corriente la agencia. Aquí en el recinto ferial para los camagüeyanos. Por allá había una cola para el cajero automático que está en esa puerta. Y bueno, al final eran como 50 gente para el cajero automático. O sea, terminó la cola en 3 por los 3 jóvenes que aguantaron el aguacero bajo un árbol. Y están esperando a la muchacha que allá reinició la computadora, ya hay corriente. Pero ahora la segunda parte es la conexión. Cuando se va la corriente, dicen que el post por donde se pasa la tarjeta demora en restablecerse la conexión. Por suerte, la primera etapa, que es la corriente, ya llegó 5 horas después, 2:30 de la tarde, bajo un aguacero, pero llegó. Ahora esperemos la segunda etapa, que la conexión se ponga al día, podamos hacer todo. Y la tercera etapa sería conseguir transporte para regresar a nuestra casa. Seguimos en combate. 3:20 de la tarde, caballero, ya reservamos, pero salimos corriendo porque la guagua de las Tunas sale a las 4:15 de la terminal. Entonces vamos a ver si podemos resolver algo para poder irnos, porque luego que esa guagua se vaya, no sé si pasará otra. No teníamos pasaje para venir y tampoco tenemos pasaje para regresar. Entonces ahora nos vamos, miren, en bici. El pasaje nos estuvo costando $1,098 a cada uno. Fue por la aerolínea Fly
Always. Tengo que decir que la muchacha que atiende ahí, súper buena onda, siempre animándonos a que sí, aquí iba a venir la corriente, que íbamos a poder lograrlo porque somos de lejos y estamos gastando mucho dinero para venir hasta aquí. Como tal, el proceso de pagar fue bastante rápido porque ya nosotros teníamos hecha la pre-reserva, o sea, estaban anotados ahí nuestros nombres, sabíamos lo que teníamos que pagar, solamente era efectuar el pago. Por eso es que fue así de rápido. Según sé, Fly Always tiene oficinas en diferentes partes de Cuba, en La Habana, en Santiago, aquí en Camagüey, no sé si tendrá en otro lugar, pero bueno, tiene oficinas físicas. Me imagino que si buscas en la página también online puedas reservar, pero bueno, nosotros lo hicimos mediante estos agentes que trabajan físicamente en estas oficinas, o sea, es una agencia oficial. Entonces sacamos pasajes para, eso lo van a saber en el próximo video. Hay que esperarlo, bueno, tiene que esperar, ¿eh? Bueno, vamos a ver que nos encontramos en la terminal. Mira. ¿Dónde va esa guagua? ¡Ah, hay pizza caliente! ¡Hay pizza, ven! ¡Ah, pizza caliente! ¿Cuánto la agua? No sé, para las tunas pasa por las tunas porque va hasta allá. Y yo pago. Recuerda con la mochila, póntela. Hay una cola, hay una cola. Por favor, la niña primero. Sí, la niña y los dos señores, hay una cola, vamos a respetar. Coge 500, nada más dale 300. Dale, los dos señores. Sube, niña, ahora ya te subo la mochila. Mira, Daniel, despiértate. Estoy esperando que tú subas que no. Mira, el señor. Arreguíndate ahí que te queda. Ya. Y por fin llegamos a nuestra tunita linda y querida, caballero, después de 2 horas 20 más o menos de viaje. Vinimos en esta guagua que está aquí atrás, que es particular. Nos costó 600 pesos cada uno, pero Pagamos la tarifa hacia Bayamo, que es la ciudad más adelante, porque si no era para Bayamo no nos podíamos montar. Íbamos a montar a los granmenses primero. o sea, pagamos una provincia además de las tunas, que está después de las tunas, para Exacto. poder venir. Vamos a cruzar la cabecita, ayúdenos. Son las 6 menos 10 minutos. Ya estamos en las tunas, Ya estamos. con los boletos comprados. Pero, mira Lisandra como me coge por la trabilla del pantalón. Así se llama, trabilla. ¿Qué palabra más rara? Trabilla. Ahora sí nos arrollan. Mira Lisandra cómo me trae, mira. So caballo. Bueno, pues en teoría estas guaguas de ómnibus nacionales en la que fuimos desde aquí de Las Tunas hasta Camagüey debería costar 39 pesos cubanos, pero nosotros no teníamos reservación porque cuando nos hicieron la pre-reserva del boleto nos dijeron vayan a pagar rápido a Camagüey porque si no van a perder el boleto. Nos fuimos para la terminal, bueno, en fin, además del pasaje normal de 39 pesos, pagamos cada uno 500 pesos más. Claro, eso se hace por fuera y ustedes saben, hablando con personas que trabajan ahí, pero bueno, resolvimos que es lo importante. Me voy a poner. Soy María Tareco. Ah, mentira. Huelen bien. Huelen bien. Mentira. Que por la mañana no pudimos grabar mucho porque no podíamos sacar una cámara allí antes de resolver, porque sacar una cámara es que nos cerraran las puertas. Van a decir, niña, pero ¿para qué tú estás grabando, eh? Claro, me estás viendo de atrás para adelante, quieres resolver y tienes una cámara ahí, tú eres medio chivatón. ¿Sabían que es una palabra cubana? Es muy, muy, muy cubana y solamente usada en Cuba. Chivatón. Y nosotros mirando para atrás porque no estoy diciendo esa palabra. Bueno, caballero, Camagüey nunca me decepciona. Es una provincia muy hermosa. Los camagüeyanos, gente muy atenta, nos explicaron todas las direcciones. Nosotros estamos caminando, mira así como fieles guajiros. A todo lo que da, muchachos. Estamos locos por llegar, caballero. Sí, estoy cansada. Nadie anda sofocadita. Me encantó cómo abundan los puestecitos cubanos de particulares que venden lo mismo, galletitas, que frutas, que refrescos, así. Hay muchos puestecitos así, que son las tunas. En menos cantidad, sí, es verdad. Mucho menos cantidad. Me entristeció los apagones que están sufriendo, igual que lo estamos sufriendo en las tunas y en toda Cuba.
La escasez de agua, igualito, no tienen agua. El camino cuando veníamos de allá para acá y de aquí para allá porque es el mismo camino. Bueno, el camino se ve seco, las plantas se ven secas, las vacas, los caballos que ves así por los potreros, por los caminos se ven flacos. Se nota la miseria, sí. Se nota la falta de agua. ¿Qué pasa? Que en Cuba hay tremenda sequía, eso sí es verdad, es innegable. Lo que pasa es que también está la falta de combustible, o sea que tampoco hay para bombear el agua, para transportarla en pipa a los lugares que no hay, los regadíos no tienen combustible para echarlos a andar. Tampoco hay para darle mantenimiento a los regadíos que ya existen, a todo este sistema para la siembra, para todo lo que tiene que ver con atender el ganado. Entonces estamos atravesando por una crisis de agua horrorosa. En fin, mis tarequeadores, yo quiero que ustedes me digan qué les pareció Camagüey y también si vale la pena el riesgo de comprar un boleto en Cuba. Se les hace tan difícil comprar un boleto, por supuesto, si tuvieran el dinero de avión, se les hace tan difícil comprarlo, así que no hay sistema, que no hay electricidad, que, bueno, en fin, ya saben, déjenme todo esto en los comentarios, suscríbanse, activen la campanita, denme like, compartan el video para que más personas se unan a la familia. Los amo, nos vemos en el próximo video que va a estar bueno. Chao, los amo.